Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver los generadores infinitesimales. Primero vamos a ver algunos conceptos de teoría de grupos. Un grupo se dice que es finito cuando contiene un número finito de elementos. Este número es llamado el orden del grupo. Un grupo infinito contiene infinito número de elementos y se dice que es de orden infinito. Otro concepto, un grupo es discreto cuando sus elementos son enumerables y es continuo cuando sus elementos no son enumerables. Esto aplica para grupos que son infinitos. Vamos a ver aquí qué pasa cuando nosotros evaluamos las matrices de rotación que habíamos visto en el video anterior en el ángulo cero. Esta es la matriz de 2 por 2 para rotaciones en el plano, esta rotación alrededor del eje X, Y y Z. Si nos damos cuenta, cuando nosotros le damos el ángulo θ igual a 0 a todas estas matrices, estamos observando que siempre vamos a obtener la matriz identidad. Aquí lo colocamos, R de 0 para esta matriz que es la de rotaciones en el plano, obtenemos la identidad y lo mismo para las otras matrices. Esto lo vamos a utilizar más adelante en una demostración. Ahora un concepto adicional de grupos, que este tipo de grupos es muy importante tanto en física como en matemáticas. Un grupo de Lie es un grupo continuo que depende de un número finito de parámetros. En general, un grupo que puede ser parametrizado continuamente por uno o más parámetros es llamado grupo de Lie. Esta es una definición muy básica porque hay unas con conceptos matemáticos más avanzados como topología o algo por el estilo, pero digamos, este concepto creo que es suficiente para lo que vamos a manejar en este y en otros videos. Bueno, la demostración de lo que es un generador infinitesimal, pues es a partir de esta página. Primero tenemos que definir que un generador infinitesimal es simplemente una derivada de los elementos de un grupo de Lie respecto a sus parámetros. Entonces, aquí nos está diciendo que si nosotros tenemos la rotación de la suma de dos ángulos, acordémonos que esto es una matriz, pues esto va a ser igual a la rotación la multiplicación matricial de la rotación del primer ángulo por la rotación del segundo ángulo. Recordemos que en un video anterior veíamos que la multiplicación de matrices se puede interpretar como una aplicación de transformaciones lineales sucesivas. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos aquí un ángulo de 30 grados, y aquí uno de 60, pues el resultado obvio va a ser una rotación en general de 90 grados. Pero a nivel de multiplicación de matrices, lo que daría el mismo resultado es que multipliquemos, por ejemplo, primero un vector que, imaginémonos el vector y, o sea, el que va a lo largo del eje X, que lo multiplicamos por una matriz de rotación de 30 grados, entonces ese se nos desplaza a donde está el ángulo de 30 grados, y después lo multiplicamos por una matriz de rotación de 60, entonces nos va a quedar en 90 grados. Esa pues es más o menos la interpretación de esta fórmula. Recordando las series de Taylor en x igual a 0, que la llamamos serie de Maclaurin, pues esta es la expresión. Entonces la idea de aquí es que nosotros vamos a expandir en series de Taylor o de Maclaurin la matriz de rotación. Entonces la matriz de rotación va a ser igual a ¿qué? Pues la matriz, como esto es en ángulo 0, que es aquí el θ, que es el parámetro que estamos utilizando, entonces a la matriz original en 0 más θ sobre 1 factorial por a la primera derivada de la matriz de rotación en θ igual a 0 más la segunda derivada y así sucesivamente. Ahora, como vamos a averiguar en este momento digamos la expansión en series para un dθ es un ángulo muy pequeño, entonces parámetros a partir del θ cuadrado no nos van a importar, porque al multiplicarlo al cuadrado o al cubo o así sucesivamente, eso se va a hacer demasiado pequeño y todo esto pues no va a tener importancia. Entonces, aunque esto es una aproximación, pues matemáticamente se define ya más que como una aproximación que r de θ va a ser igual a esto, r de 0 más de θ por dr de θ, y esto evaluado en θ igual a 0. Ahora, como vimos en la página anterior, r de 0 pues va a ser la matriz identidad y va a quedar más este de θ. A esta derivada observamos aquí que es dr de θ evaluado en θ igual a 0, la llaman X. Esa es una matriz y ese como tal es el generador. Entonces aquí tenemos que esta r de θ va a ser igual a I más de θ por X. Entonces la matriz X, que es la derivada de las matrices de rotación, es llamada el generador infinitesimal de las rotaciones. Ahora vamos a hacer la demostración de cómo se conecta una función exponencial con este generador infinitesimal. Entonces, si tenemos r de θ más de θ,
de aquí de esta fórmula observamos que va a ser igual a la multiplicación de esas matrices, o sea, R de teta por R de teta. Entonces aquí tenemos que R de teta va a ser multiplicado por R de teta, pero R de teta que es esta parte de acá. Entonces desarrollamos ese producto. Aquí entonces tenemos, después de desarrollar el producto y pasar esto a este lado, que nos queda que X, la matriz generadora infinitesimal, por R de teta va a ser igual a R de teta más de teta menos R de teta sobre de teta. Recordemos que esta es la definición de derivada. Entonces nos va a quedar que X, o sea la matriz de generadora, por R de teta va a ser igual a R' de teta. ¿Por qué? Porque está la derivada. Aquí simplemente cambié de lugar las expresiones. Ahora, si tenemos una expresión que es esta, que tenemos una derivada aquí de este lado, es igual a la misma función, en este caso a la misma matriz multiplicada por una constante, entonces la solución para eso, vemos aquí que si tenemos x' de teta es igual a, donde ya puede ser una matriz o una constante, la solución para eso va a ser igual a x igual a e a la, esta constante, a la a teta por c, que c va a ser x evaluado en 0. Entonces, si nos volvemos a esta parte, vamos a tener que r, la matriz de rotación, va a ser igual a la exponencial elevada a la matriz x por teta y todo esto multiplicado por c. ¿Pero qué es c? Pues c va a ser el valor de la matriz de rotación en 0, que como ya vimos anteriormente, pues es la matriz identidad o básicamente 1. Entonces ya podemos llegar a la fórmula en que la matriz de rotación va a ser igual al exponente de elevar al exponente la matriz de generadora infinitesimal y multiplicarla por el ángulo. Entonces, resumiendo esto, diríamos que cada rotación por un ángulo finito puede ser obtenida de la exponenciación de la matriz X, que es esto de acá, o generador infinitesimal. En ocasiones, en la literatura, esta matriz X a veces se llama J, entonces pues es importante tener en cuenta eso, que podemos encontrar algo como R igual E a la teta J, pero básicamente esta va a ser la misma matriz generadora de rotaciones. Entonces, observando que X a la 0 es la identidad, porque no evaluar básicamente la matriz de rotación, entonces decimos que X a la 0 pues va a ser la derivada 0 de la matriz R. Ahora, la expresión R igual a E a la teta X es llamada mapeo exponencial debido a que es la conexión entre el generador X y el grupo de elementos de R de teta. Pues básicamente es eso, ¿no? Que se llama mapeo exponencial porque aparece una exponencial y está relacionando la matriz y los elementos de esta matriz generadora de X y los elementos de la matriz de rotación. Ahora una cosa importante, aquí recordamos que la multiplicación de matrices no necesariamente es conmutativa. Esto aquí ¿por qué es importante? Porque nosotros si tenemos la exponencial de una suma, que va a ser igual a esta exponencial del producto de los exponenciales, entonces podemos, si estos fueran números normales, reales, pues podremos escribir que e a la a por e a la b va a ser igual a e a la b por e a la a, pero esto si nos venimos aquí al mundo matricial, no necesariamente es cierto, solo se cumple si la multiplicación de matrices es conmutativa, quiere decir que si A por B va a ser igual a B por A. Y un concepto adicional acá, el espacio vectorial de los generadores infinitesimales, o sea, de este generador, dependiendo pues si es en rotaciones 2D o 3D, de un grupo matricial de Lie, forma un álgebra de Lie. Entonces es un concepto importante a tener. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.